Bienvenidos amigos a su programa Le Invito a un Café, un viernes más, acá desde el restaurante Quelites en Chayote Lodge en Llano Bonito de Naranjo. Hoy como siempre con un invitado súper especial. Hoy tenemos a un zarcereño de cepa, aventurero, trovador, emprendedor, una persona que hoy nos va a contar parte de su vida y de lo que ha hecho en estos años de estar acá en Zarcero. Entonces, bienvenido, don Gerardo Alfaro Blanco, zarcereño de cepa. Zarcereño de 1960, cuando ingresé al pueblo por mi señora madre. Don Gerardo, cuéntenos un poco, a los que no lo conocen, ¿quién es Gerardo Alfaro? Bueno, ya en las calles, como el que saluda muy duro, ¡hey! Algún grito, ¡Don Elevan! Y ya me gritan del otro lado, parecido al saludo del padre Enrique, que me gusta muchísimo. Me gusta llevar alegría donde haya dolor. Me gusta estar en las escenas de dolor o de servicio. Me gusta ser colaborador. Y eso lo he desempeñado durante tamaño y poquillo tiempo. Ese soy yo. Ese es usted. Modelo 1960. ¿En la escuela con quién estuvo? Que recuerden ahí, que tal vez lo están viendo. Sus compañeros de inicio de vida. Porque después me imagino que compañeros ya de vida, ya más grandes, ahí fueron cambiando y llegando gente. De aquí del otro lado de la calle, Jorjón Salchicha, Cochís, Luis Antonio, Arturo Valenciano, Mario Queca. En una temporada, Rafita Rojas, el mentado Matatigris. Gerardo Blanco, hijo de Nosito Blanco, de aquí de La Palmita. De La Palmita. Entre muchos compañeros ahí, que cada vez que nos vemos nos saludamos muy cordialmente. Gerardo, ¿usted es el número? Soy el octavo de una familia de 12, de arriba para abajo. 12 hermanos. 12 hermanos. Wow, familia muy grande. ¿Sí? Gerardo, y después de la escuela, ¿cómo fue? ¿Cuál fue su evolución en la vida? Después comenzó? de ahí, el sueño de estudiar, yo quise ser médico y fui al colegio. En eso comenzó a surgir mucho el aserradero y había mucho oficio y estaba en la lecherita. Y un día me dijo, papá, calculalo eso, ¿seguís estudiando o te venís para acá y te haces socio del aserradero? Y me sonó. ¿Qué edad tenía en ese entonces? ¿16, 15? 13 años, 14 años, sí. Ahí. ¿Su papá siempre había tenido el aserradero? ¿O él Sí, comenzó? Papá comenzó con mi abuelo Israel en el Bajo de Tapesco, con un aserradero manejado por agua, un aserradero circular. Y en 1952 se trasladó para Zarcero, y en el 78 ya habían dos aserraderos, ya se había pasado a aserradero circular, a aserradero cinta, y comenzamos ahí. ¿Traían madera del mismo zarcero? ¿Cómo era ese proceso, digamos? Que para ahora la gente, digamos, es extraño, o por lo menos a nivel de zarcero, no se conoce cómo es el tejemaneje de un aserradero. Yo tenía un árbol, lo llevaba, y ustedes me lo aserraban y me cobraban ahí. Igual ustedes tenían madera ahí por si yo necesitaba. Si usted tenía la madera, se cayó una tuca o está estorbando, ocupa una plata, usted la corta, se llevaba allá, papá la compraba y se quedaba en el stock. Alguien ocupaba una maderita, se cerraba. Y ya después comenzaron los camioneros de San Carlos. Se les hacía muy difícil subir en aquel camino angosto y lleno de huecos. El reventón de la vieja que decían ahí, eso era terrible. Aumentaba casi al doble el precio de la madera. El flete y todo el acarreo. Y así fueron pasando los años hasta que se mejoraron los asfaltos y comenzaron los madereros a llegar con camiones enormes, ahí unos macones, Volvos, y
siempre los camioncitos pequeños, de los que todavía dan la talla, esos llegaban. Y principalmente, ¿qué se aserraba en aquellas épocas? Estamos hablando finales de los 70s, 80s. Digamos que fue el auge de Sí, cuando ¿tipos de maderas? sí. De maderas de aquí de la zona, por lo general siempre había. Ajá. Había ciprés, pero había cedro dulce, quizarrá. Habían unos, le dicen cachovenado, su nombre popular, y es el albajaquillo. Dama, corpachí, Todo. cocora, sí. Muchos de los que hay aquí eran maderas nativas, y después comenzábamos ya con las maderas sancarleñas y maderas duras, semiduras. Muchísimas, muchísimas, muy buenas maderas. Siempre se aserraron y se secaban las maderas en el verano, aserradas, y en el invierno nos poníamos a cepillar, dele, aguacero cerrado y las máquinas trabajando bajo techo, y se vendían maderas secas, no se vendían maderas blancas, solo maderas de calidad. Todavía hay muchas casas de esas maderas. Muchas de las casas en ese momento de Zarcero fueron con maderas sacadas ahí en el aserradero. Sí. Para en ese entonces, cuando papá pasó al aserradero con mi abuelito para aquí. ¿Y cuántos trabajaban ahí, Gerardo? Ya, bueno, usted con 13, 14 años ahí trabajando. Sí, bueno, el cuadro familiar era grande. Sí, ustedes eran 12, eran muchos. Sí. No todos trabajaban, o sí, bueno, me Todos. imagino, todos Todos, sí. aportaban su granito de arena. Exactamente. Y los chiquillos, digamos Edgar y Roberto, ellos trabajaban, como eran los menores, ayudaban en las labores de la lechería, y el resto todos trabajamos ahí. Después Javier se dedicó al estudio, siguió adelante. Teníamos a mi tío Tulio y sus hijos, entonces ahí con 3 de ellos se trabajaba también. Aparte de eso, la pionada era muy grande, habían 18, 20, 22 peones. Wow, eran bastante gente. Era muchísima gente la que estaba ahí. Todo el tiempo papá los tuvo, y el que sabía trabajar, trabajaba. Y el que no sabía trabajar, papá le daba muchas oportunidades. Para que fuera Y aprendiendo. hasta que lo llamaba, mira, vení, usted lleva tanto tiempo, te voy a cancelar. Tener las puertas abiertas, porque usted ya conoce. Vaya a ver si alguien le da trabajo. Ellas se iban a batallarla. Don Joel, sí, venga para acá, claro que sí, con mucho gusto. Vaya, trabaje. Y se formaban los hombres de antes. ¿Y cómo era un día normal, digamos? ¿A qué horas arrancaban y a qué horas terminaban? ¿O era había que ordeñar a mano primero. a mano? Eso. Y papá ordeñaba la vaquilla que le tocaba a él, dejaba la cocina encendida. Mamá se levantaba y hacía el desayuno para todos. Aquel era casi un turno. Exactamente. Así sí, eran unas ollas enormes de comida ahí, pobrecita mi viejita. Y era bonito porque nos íbamos para la escuela, 11:30, a almorzar a la carrera, ir a cortar pasto, a balar pasto y ordeñaba, y después un ratito en el aserradero. Ya después se quitó las vaquitas de ahí del aserradero y se hizo una lechería más grande. Se prosiguió con el aserradero, pero ya sí, se arrancaba muy temprano y se trabajaba. A veces, en unas épocas se trabajaba hasta las 8 de la noche. 12, 14 horas se trabajaban. Por lo general siempre fue un récord de 10 horas, 6 a 4 de la tarde. De 6 a 4 de la tarde trabajando ahí, cada uno como en su Cada quien segmento. tenía su máquina para trabajar, sí. Qué interesante. Y éramos polifacéticos. Todos tenían que atender, todos tenían que saber meterle la madera a la cepilladora. A mí me encantó la rama de la mecánica, entonces era el encargado de mantenimiento desde muy chiquillo, a la par de mi tío Tulio. Ahí fue aprendiendo. Él fue el que me enseñó a poner los puntos de soldadura. Cuando él llegaba yo ya tenía, lo recuerdo como ahora que me decía, ya don Gerardo, ahorita le va a tocar a usted hacer las máquinas solo. Y se echaban a risa. Y para mí era mucho. Y ahí estuvo con su tío, hasta que su tío ya no fue parte de Sí, la hasta que sala. se acabó la sociedad y se apartaron ya. Todos nos íbamos haciendo grandes y cada quien siguieron con las ramas que les gustaba. Y ahí quedó, ¿quién quedó al final con el aserradero?
Eso se fue vendiendo las sociedades hasta que al final quedó William. William fue el que quedó. Ahí lo tiene William, sí. Ahí se cierra. Gerardo, otra cosa importante, interesante, como usted lo mencionaba, usted siempre ha estado como muy a la ayuda de la gente. También estuvo o está en Cruz Roja. Todavía estoy. Todavía está. ¿Cuántos años de también esa parte que mucha gente tal vez no conoce de sus inicios? ¿Inició muy joven o ya un poco más grande o cuando todavía estaba en el aserradero? Yo era muchachillo y a mí me llamaba la atención, como yo quería Sí. la medicina, no se pudo, bueno, estoy. ¿Y le quedó esa espinita? En la escuela, las gorritas de la Cruz Verde, y se chollaba algún chiquillo, estaba viendo. Me llamaba mucho la atención cuando hacían la encerrona ahí en el campito donde guardaban los ganchos y todo ahí, y le ponían mentioley o yodo, alguna cosita cepol, y ya salía chiquillo, como Lali Caite a la bola otra vez. Y yo pasaba por la unidad sanitaria, tenía mucha amistad con doña Marina. Y yo volví a ver aquella ambulancia, la número 9, una Chevrolet Apache, que hijo de poche, qué bonita. Bueno, está bien. Yo entraba y saludaba a doña Marina, y a usted le gusta esto, así me decía, muy bien. Pasó el tiempo, arrancó la Cruz Roja ahí a la par del Banco Nacional, y pusieron un montón de casquitos plásticos y salveques y palitas, y uy, qué bonito todo eso ahí. Y yo llegaba y Castillo, que era el que estaba de administrador de la Cruz Roja en ese tiempo, me decía, usted tiene muy buen tamaño y usted tiene mucha fuerza y usted sirve para esto. Y yo, pero ¿cuántos años tiene? 13, no ubicaba yo para eso. 12, 13. Está muy chiquitillo todavía. En edad. Tenía muy buen tamaño y hasta bigote, entonces era un cazamoscas para eso, pero no se podía. A partir de ahí yo fui metiéndome y doña Marina me daba la oportunidad, gracias a don Uriel Montero que confió en mí, porque me iba manejando un Willis que ven en el aserradero. Y me dice, doña Marina, él puede correr la ambulancia para que barran de abajo. Le hacían aseo, si antes no habían salido, todo se atendía ahí. Era poca gente y mucha eficacia, los partos y los remiendos en suturas, todas esas cositas se hacían ahí. Era ahí. Y yo arrancaba la ambulancia, la sacaba y la volvía a meter. Y doña Marina saltaba la risa. Un día hice una salida, fui allá por la calle La Máquina. Yo ya tenía aproximadamente los 14 años. Y fui en esa ambulancia a la calle La Máquina, para arribita donde don Luis Huertas, paz descanse, a traer a una señora que se había mejorado. Pidieron ayuda porque venían no sé de dónde los refundidores, pobrecita. Y doña Marina quedó encantada con la labor y todo llegó. Todo llegó bien. Y después arrancó el socorrismo en la Cruz Roja y me metió de contrabando Carlos Enrique Acuña Villalobos, en paz descanse, un jefe socorrista muy carga. Me metió alterando los documentos. Y fui a la escuela de formación a La Juela. Todos los sábados viajábamos a recibir capacitación. Un curso de primeros auxilios, que es el APA que se ejecuta ahora. Antes era el PAP, curso básico de primeros auxilios. Y con ese me sirvió para estar en Nicaragua y a nivel nacional en muchos lugares. Ok, aún en estos momentos sigue siendo parte de... Todavía sí, hace unos días tengo que ir a recoger un certificado de que me otorgaron en la Cruz Roja. 48 años. 48 años de estar al servicio. Antes de eso, 48 de estar en la Cruz Roja. Pero antes de eso yo ya... Ya estaba ahí. ¿Y experiencias bonitas a Nicaragua qué fue? ¿A inundaciones, terremotos? Sí, allá se estuvo para el maremoto en San Juan del Sur. En varias ocasiones. Después fui con el doctor Blanco, un año después, que él fue a dar servicios médicos gratuitos a la zona indígena
entre Managua y Puerto Cabezas, una zona indígena ahí muy marginada, muy malas condiciones, estuvo azotada por el huracán Mish. Después también estuve por Bluefield y estuve en Managua. Y condiciones muy limitadas la gente. O sea, llegar usted sumamente y mal, hacer muy mal. Como experiencias como qué. Creo que es Mire, era ir a darles, enseñarlos a que utilizaran los nacientes. Fue mi hermano Rodrigo y otro poco de líderes en captaciones de aguas, y se llevaron tubos y captamos unas aguas en un cerro allá y se les trajo agua potable, porque el agua del río era un cafecito bonito. Y ahí y se era la lavaban, potable. ahí se lavaban, hacían todas las necesidades. En el río, ¿qué era lo que todo pasaba? en esa agua ahí, y teniendo nacientes. Entonces se les captó, pero nunca utilizaron el agua porque tenían el respeto que eso era de nosotros. No es de nosotros, es de ustedes. Hubo que enseñarlos que utilizaran el agua. Muy cariños porque en ese pueblito ahí te quedó la iglesia. Y la iglesia tenía la imagen católica, todo. Y los enseñamos a que se reunieran ahí todas las creencias, todo, hasta los que no creían. Y ahí llegaban y hacían las reuniones. Guindaron un tambor de frenos de un camión militar y tenían un cabo de ahí, le metió alerta, ya, de un pronto a otro, pum, sonaban golpes, tal grupo indígena tenía que venir ahí, lo citaban. 2, la tal. 3, y cuando la hacían seguida, era la reunión de todos, muy bonito. Y llegaban, tenían un bajo, una guitarra, un 4, un violincillo, un mico, le decían allá. Y en la iglesia era lo más común. Ahí acomodábamos las bancas de vuelta redonda y armábamos la cantadera aquí, rancheras bueno, lo que fuera. Gente muy alegre, muy bonito se eso. Y ahí habían tantos como indígenas como gente del pueblo, digamos, varias etnias, por decirlo así. Convivían ahí como en el mismo pueblo. Eran grupitos indígenas, pero más que todo era gente indígena. Era indígena. Sí. Yo llevé un camión, un Mercedes 4x4 de la Cruz Roja, donado por la Cruz Roja Alemana. Íbamos 2, un convoy para allá. Y fue algo que a mí me sentí como un dolor muy grande porque subimos a los viejitos y a la niñez en el camión y les dimos una vuelta. Iban, pero bueno, como si lo hubieran montado en el avión más importante del mundo. Fue un viaje para ellos increíble, iban hincados, iban contentísimos. Nunca habían tenido El día que llegó uno que se había ido para Managua y llegó en bicicleta, iba a tocar la bicicleta, que no la toque, no. Y tocaba el timbre, y admirado ver eso, y le daba pedal para que viera que tenía una luz. Un caso impactante porque Blanco hizo unas filmaciones. No sabían qué era eso, después se llevó un generador y ese día se proyectó. Y hubo una gran admiración y un gran dolor entre ellos porque una muchachita que salía ahí había muerto hace unos días. Entonces, ¿cómo estaba ahí? Si ya había muerto. Qué increíble. Eso, les causamos admiración y al rato un poco de dolor porque ya la estaban viendo ahí y la mamá decía ella que se la devolvieran. Que estaba ahí. Qué linda historia y qué experiencias más bonitas. Nos contabas ahí que también ahí hacían la fiesta de la música, pero eso lo vamos a dejar para después de este corte comercial y ya pronto volvemos acá en Le Invito a un Café con don Gerardo Alfaro.
Ahora Cope Alfaro Ruiz te ofrece el mejor internet a través de fibra óptica. Descubre nuestros paquetes que van desde los 30 megas hasta los 400 megas en esta nueva red de fibra óptica. Abraza la fibra con Cope Alfaro Ruiz y disfruta del internet más estable, más rápido y más nuestro. Somos Cope Alfaro Ruiz, somos más. Ya disponible en Llano Bonito, Lourdes, Sirrí, San Juanillo, Cañuela, Bolio, Alto Villegas, San Antonio, Barranca, San Luis. Descubre los secretos milenarios de Egipto y Jordania con Naranjo Tour. Imagina un viaje inolvidable donde el pasado cobra vida ante tus ojos. Explora con nosotros desde las majestuosas pirámides del Cairo, pasando por templos impresionantes de antiguas civilizaciones, hasta un mágico recorrido por el río Nilo. En Aswan, la historia se entrelaza con la naturaleza, ofreciendo paisajes que te dejarán sin aliento. Y esto no es todo, porque Jordania te espera con sus tesoros, como la enigmática ciudad de Petra. Con más de 30 años de experiencia, Naranjo Tour te garantiza los mejores precios para que hagas realidad el viaje de tus sueños. Tu aventura comienza aquí. Regresamos a su programa Le Invito a un Café, acá desde el restaurante Quelites en Llano Bonito de Naranjo en Chayote Lodge. Recordarles también que nos visiten en nuestra página de ZTV y Naranjo Tour, donde pueden encontrar ese viaje que anda buscando para usted y su familia. Igualmente, si necesita hacer los trámites de la visa, vaya a esa página y ahí va a encontrar los mejores precios de todo Occidente. Ya con cafecito acá, con Gerardo, y también, ahora que sirvo el café, don Gerardo, un cafecito acá. Gracias. Invitado para que seguir nosotros conversando acá. Recordarles que mi compañero Byron hoy no está con nosotros, ya que se encuentra de vacaciones, así que pidiéndole a Byron que disfrute mucho de esas vacaciones. Gerardo, bueno, ya nos contó un poquito su historia de lo que es la Cruz Roja y todos esos 48 o más años que ha estado por ahí, pero también nos contaba que cuando estuvo allá en Nicaragua, pues había momentos donde había un poco de música. Los que nos conocemos sabemos su gusanillo por lo que es la trova, esa parte musical, de dónde sale ese espíritu, esa voz, porque los que los hemos escuchado cantar en aquel zarcero que ya no hay, que ya los que quedan son, y que me incluyo, disfruté mucho aquellos 15 de septiembre o octubres, 24 de octubre, la entrada de los santos, con aquella gente de guitarras que muchos ya se nos adelantaron, ya partieron, y que ustedes, no había karaoke, no había, sino eran aquellas guitarras y aquel gusto, y aquello tan bonito que se veía a nivel zarcereño en muchos pueblos, y que ya no, ya como hablábamos fuera de cámaras, ya no están los que tocaban, o quedan muy pocos. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, esas cositas se aprendieron por medio de los hermanos Blanco, don Evelio, Benedo, y otros que ya no están con nosotros, que llevaban la alegría a las cantinas o en la calle, en casas, en serenatas, tiempos muy bonitos, y a partir de eso quedó el gusanillo a como lo hacía Blanco. Blanco, le decía yo, échale a Martina. Martina se llamaba la guitarra que tenía el doctor. El doctor. Se la robaron. Le robaron, no sabía yo. Le robaron a Martina hace muchos años. Y en muchos lugares llegó la Martina y llegaba la reunión después de que se habían ejecutado algunas labores de socorro, y armábamos ahí Ahí comenzaba, la cantaleta. La cantaleta, por decirlo así, siempre estuvo ahí presente
En la Cruz Roja estaba el Doc, que era parte de, estaba usted, estaba, recuerdo, al finado Maco, que también Finado era Maco, sí. de la Cruz Roja, Ese era- que cantaba mucho con el doctor en aquellas cantinas que ya no hay ninguna en Zarcero, ¿verdad? Ya no hay cantinas. Ya no hay cantinas, ¿verdad? Estaba donde Rosado, que era un lugar de encuentro Sí. de sábados o domingos en la tarde, o cualquier de día, miércoles, los miércoles era un lugar ahí, gracias a ello, porque se llevaba la madera al depósito del finado Omar Bolaños. ¿verdad? Que quedaba ahí a la par donde... Entonces, cuando yo llegaba y estacionaba el camión ahí, terminábamos eso y yo me iba a echar un fresco o una cerveza o un traguillo ahí con Don Omar. Y siempre apareció Venedo. Y al ratito llegaba Don Abelio. Y se armaba ahí hasta las 8 o las 9 de la noche. ¿Quiénes eran en ese momento sus compañeros de canto? Y canto era que había que aprenderlo leyendo o escuchando, ¿verdad? O con la grabadora en aquel momento. Se escuchaban en aquel momento, tal vez uno, en el momento del descanso de los músicos, uno le decía, Venedo, dígame tal estrofa y la apuntaba en cualquier papel, y después en el momento de trabajo, en el momento libre, uno la tarareaba o se iba y mira, es esta parte, hasta que la acomodaba. Tal vez ese mismo día en la noche salíamos y nos encontrábamos ahí. ¿Ustedes fueron como los que comenzaron con eso o cuando usted, no sé, tenía 18 años, digamos, que ya podía salir o ir al bar, había gente que cantaba? Antes de eso, yo ya andaba ahí. Sí, antes de eso, ¿y quiénes cantaban en aquel momento? Y digamos, Para en ese entonces- pongamos a la gente en contexto, ¿cuáles eran los lugares donde era probable encontrar guitarras y no era que ni el dueño pagaba porque fueran a cantar, ¿verdad? Tampoco, se llegaba, y era como la reunión de amigos o el momento después del trabajo. Esos lugares, como decís, la cantina de Cuyeta, Ajá. donde Serenato, ahí frente a Andelión, Y Rosado. donde Rosado. Antes de eso, la cantina ahí frente a la soda de Paco, diagonal a Cosique. De Florino, La cantina de Federico Rojas se llamó ese señor. el famoso. Ese señor ahí, después ya la tuvo Belfort y don Antonio Guzmán y el finado Gerardo Mosco. Ahí pasaron varios ahí. Y nosotros llegamos ahí, era una puerta abierta para que quería ir. Mira, hoy está cumpliendo años fulano tal, entonces ahí se ganaba algo. Los músicos, yo no cobraba. Y yo iba a cantar la serenata. Pero antes de eso, estaba el finado Delfín Calvo, Delfín Rodríguez ahí, que paz descanse. Un músico muy carga. A veces se personaba al finado Jay Murillo, familia de los Murillo del Centro Zarcero. Músicos muy finos, muy cargas ellos. Entonces, Gerardo Acuña, como era familiar con ellos y teníamos amistad, pues entonces nos arrimábamos a los lugares ahí donde costaba arrimarse porque hacía falta conocimiento de la música y conocimiento en las canciones que se querían o que se podían cantar. Y que se tenían que cantar y se cantaban bien. Había, O sea, había no que... era que íbamos a cantar media, sí, no. había que cantarlo bien. Exactamente. Entonces era muy bonito por eso. Bueno, JJ también cantaba, ¿verdad? El Jota, hermano. sí. Jota estuvo muy poco tiempo en Zarcero y ahora después de viejo fue que se arrimó y entonces se tomaba en cuenta en muchas actividades así. Sí, recuerdo a JJ cantando, sí. El finado Felipe Castro, Don Felipe Castro. sí. El finado Cafecito. Don Todos, José, sí. El famoso Coffee, que Coffee. decía. eso. Esos eran los que llegaban ahí. El finado William Guzmán, Canelo. ajá. El finado Canelo. Después de ahí cantaba Freddy, cantaba Mario China, hermano de Canelo. Y se hacían las pelotas, era muy bonito, principalmente en el pool arriba, en el pool que existió frente a la Cruz Roja Vieja. Ahí era un centro de reunión donde algunos padres nos visitaban porque querían venir a ver cómo era ahí. Y muchas señoras llegaban ahí a ver el ambiente, porque era un ambiente muy bonito. Se jugaba
pero era muy familiar y de ahí salieron muchos cuartos de pila, muchas pilas, láminas de zinc, cajitas para difuntos. Ahí se recoge todo. Era como muy bonito. el centro social que había en Zarcero ahí. Claro. Y muchos subían ahí diciendo, pero es un lugar de viejillos, ¿cómo va a subir uno ahí? Vamos para que vea cómo usted va a ir. Claro que sí. Y llegaba uno y decía al final, don Sergio, el mentado Cuningo, mira, llegó un novillillo nuevo. ¿Quién sabe este novillillo si brincará cerca? ¿Cómo será? Ahí lo vamos a ir amansando poco a poco. Y los enseñábamos a jugar y al final se quedaban ¿Y qué ahí. se jugaba? Yo recuerdo los pules y también cartas. Naipe, home, sí. Y ya lo que era dominó, cosas así, de vez en cuando se armaba el dominó. Era muy bonito, nada más que era muy, muy técnico jugar dominó. Sí, tiene toda una ciencia. Antes eran unos, entonces ya estar un montón de mirones ahí, no. Cambia concentrado, le decían uno a Cuningo, cambia concentrado, las vacas aquí no están produciendo nada. Y todo el mundo estaba viendo la redonda, entonces se paraba así juego y se continuaba con un ron, una regadera, lo que fuera ahí. Eran lugares bonitos y ahí llegaba don Evelio, Enedo, se armaban muchas fiestas muy bonitas, cumpleaños se celebraron ahí a personas mayores y al padre Enrique también. Sí, la primera vez que estuvo el padre Enrique ahí en Zarcero, él visitaba ahí, y mi padre era un veinteañero en ese momento, Claro. Enrique. Sí, sí. Y las serenatas, bueno, de ahí muchas veces salían ya a dar serenatas a las que en algún momento fueron esposas de algunos de los que estaban ahí. Claro que sí. Y se iban a dar serenatas. Sí, muy bonito. Serenatas de todo tipo y tal vez alguien que quería oír una serenata porque estaba malito de salud, entonces le llevaba la alegría también. Ay, qué bonito. Era una despedida y ya después, días después, mamá se acuerda de la serenata, papá. Sí, un detalle muy bonito. Gerardo, y a nivel de música, digamos, usted, así, en esa época, digamos, de la música de bar en Zarcero, podríamos ponerle ese nombre, de los bares o ahí, de donde el finado Cuningo, ¿qué cantantes recuerda usted que diga, todos mis respetos a la hora de cantar, digamos, en vivo y con guitarras, que era en aquel momento? Usted decía, vean, cuando cantaba Julano, realmente daba gusto por el tono, no sé, por la fuerte o por la melodía. El finado Felipe tenía una excelente voz para primera voz en requinto. Tenía esa voz entre agudo y grave que se acomodaba muy bien en los tríos. Yo tenía una voz grave, entonces cantábamos en primera y segunda. Tal era así que a veces llegábamos a ensayar una serenata o estábamos en algún lugar cantando y ya cuando estaba uno con el gusanillo metido, vamos a cantar tal pieza. Y decía, ¿cuál es esa? Y ya arrancaba. Y en algunas ocasiones nos pedían, no, queremos que nos canten pero sin música. Entonces había un requintista que se enojaba. Porque Felipe y yo cantábamos en primera y segunda toda una canción, sin música, a capela, y sin fallas, nada, desde el inicio hasta el final, con la oportunidad de que en la introducción se puede meter el requinto de la guitarra y paraban y seguíamos cantando. Era muy bonita esa época. ¿Cuántos años estuvieron, digamos, usted con... A Felipe lo conoció en la música también? O... Con la gente de la Peña hay una particularidad muy grande que ese pueblito todo, si yo llego ahí de algún grado, indio, verás, nos vemos, yo lo veo como de la familia, aunque sí hay unos lazos de amistad revueltos con el apellido Alfaro que hubieron ahí en el Alfaro Cordero, o sea, los Cordero vivían en La Peña, son sancarleños. Ah, ven. Entonces ahí comenzó como la amistad con
con Felipe. Sí, ahí todo el tiempo hubo una buena amistad. Pero ya después cuando él salió, que puso la sodita y se casó con Mary y todo, entonces nos víamos más a menudo. Él tenía un buen equipo de sonido en la soda y nos íbamos ahí a cantar con cassette. En Ponía aquella las época, pistas sí, y sí. cantábamos sin micrófono, Y con pista. con una pistilla así de... Sí, que habían antes. Venía la pista y venían unas microletras, ay, qué cosa más terrible, pero estábamos bien de la vista, estábamos jóvenes. ¿Verdad? No había ningún problema. Y los acompañaban los blancos siempre, Venedo y Sí, Evelio. en el momento en que hacía la reunión con don Fabio Rodríguez también, Sí, don Fabio también, músico. Rodolfo Solís de Laguna, Eliodono Vargas de Barranca. De Barranca. Y Esos ahora todavía los últimamente tenemos. estaba saliendo con don Macario y Víctor II. Una música muy bonita de acordeón. Y don Francisco Chico, viene desde Tres Ríos. A tocar. Ajá. Y don Víctor II, que es un palmereño, hijo de don Emilio Vargas. Él vive en San José. Y desde allá lo recogen, pasan por Macario y nos vemos en algún lado, cantamos una serenata o vamos a hacer una presentación en algún lado, un toque. Ahora me están buscando que nos pusiéramos de acuerdo para hacer una encerrona en alguna casa ahí. Para disfrutar la música como... Muy bonita, muy fina la música, ellos ahí con el acordeón y las guitarras. ¿Y quién toca el acordeón? Don Víctor II. Don Víctor. Aquí en Zarcero, bueno, recuerdo a don Félix Alpizar, que era... Le gustaba la concertina, sí. Le gustaba, ¿verdad? La concertina. Y ahora alguien toca, bueno, Sebastián. Sebastián, Sí, claro. sí, blanco. Sí. Y después de eso, el señor director de la rondalla donde estuve, don Miguel Varela, Ajá, también él toca. era un requintista y se compró un acordeón. Y a saltos y brincos, muy carga, porque no es cualquiera que toca el teclado y acompaña con la mano izquierda. Y al final, pero sí, en una cuestión de 2 o 3 meses ya estaba el hombre. Con Mucha facilidad de aprendizaje, es correcto. mucho gusto y el don. y un gran don es. ¿Usted sí toca guitarra? Sí, traveseo la guitarra y tocaba acordeón antes también. Sí. También tocaba acordeón. Nunca lo vi en esa faceta de acordeón. Yo era acordeonista en la estudiantina del colegio de Zarcero. En aquellas épocas mozas. Sí. Después, cuando estuve en nocturno, el profesor de música sabía mucho de teoría, tocaba muy poquito acordeón y muy poquita guitarra. Entonces, ¿qué le digo yo? Casi que yo era el profesor de música en el aula y a veces cuando no llegaba algún profesor, me decía, Gerardo, no podemos ir al aula tal. Y él llegaba y yo sacaba la guitarra, entonces yo era el que ponía a la gente a cantar. Qué bonito. En su familia, sus hermanos, ¿cuántos cantan? No todos, los 12. De los hombres, de los 7, solo uno no canta y el resto todos nos pegamos unos bromedillos ahí de vez en cuando. Solo uno. ¿Quién no salió ahí? Joel no le gusta cantar. Oiga. Y sin embargo le gusta tararear canciones ahí. Pero ese no se tira la... No se ha animado a coger el micrófono y estrellato. karaokear, sí. Ahí lo mantenemos busy hasta... ¿Y sobrinos? Sí. Sí, de los sobrinos, sí, claro. Sí. Bueno, Pablo. Sí, Pablo. Pablo tiene muy bonita voz también. Jorge Iván, Esteban. Todos cantan. Edgar Francisco, de mi hermano Edgar. Qué genial. Bueno, Gerardo, vamos a ir a otro pequeño corte comercial y regresamos acá en Le Invito a un Café con don Gerardo Alfaro. Ahora Cope Alfaro Ruiz te ofrece el mejor internet a través de fibra óptica. Descubre nuestros paquetes que van desde los 30 megas hasta los 400 megas en esta nueva red de fibra óptica. Abraza la fibra con Cope Alfaro Ruiz y disfruta del internet más estable,
más rápido y más nuestro. Somos Cope Alfaro Ruiz, somos más. Ya disponible en Llano Bonito, Lourdes, Sirrí, San Juanillo, Cañuela, Bolio, Alto Villegas, San Antonio, Barranca, San Luis. Descubre los secretos milenarios de Egipto y Jordania con Naranjo Tour. Imagina un viaje inolvidable donde el pasado cobra vida ante tus ojos. Explora con nosotros desde las majestuosas pirámides del Cairo, pasando por templos impresionantes de antiguas civilizaciones, hasta un mágico recorrido por el río Nilo. En Aswan, la historia se entrelaza con la naturaleza, ofreciendo paisajes que te dejarán sin aliento. Y esto no es todo, porque Jordania te espera con sus tesoros, como la enigmática ciudad de Petra. Con más de 30 años de experiencia, Naranjo Tour te garantiza los mejores precios para que hagas realidad el viaje de tus sueños. Tu aventura comienza aquí. Regresamos a su programa Le Invito a un Café. Recordarles que nos visiten en la página de Naranjo Tour y en la página de ZTV. Si quieren o tienen algún invitado que ustedes creen que pueda estar con nosotros compartiendo un café, contando historias, contando su vida, nada más háganoslo saber ahí en el Facebook de ZTV y ahí estaremos llamando a esa persona para que venga por acá. Seguimos con Gerardo Alfaro. Y Gerardo, usted tiene un apodo muy llamativo y que la gente lo conoce como Yo Indio. me llamo Indio, me dicen Gerardo. Exactamente. ¿Cómo surgió ese sobrenombre de Indio? Estábamos en la escuela, Desde la escuela. en el 67, 68, 69, 71. Entonces, por ahí. Yo estaba en tercero o cuarto de la escuela. Y resulta ser que los del centro, nosotros, muchos venían a pata pelada, yo no. ¿Usted tenía zapatos? Sí. Unos venían sin uniforme, otros con uniforme, unos con botas de hule, con sandalias o como fuera. Y siempre los del centro venían un poco Más chaneadillos. más chanedillos, sí. Y siempre para el 15 de septiembre, ahí nos la montaban a los indios del Bajo. Entonces, para en ese entonces comenzaban a llegar los coyotes. Entonces nosotros, como íbamos del Bajo, nosotros les decíamos los coyotes. Y era así, vacilón, nada más ellos venían por una acera cantando, los indios del Bajo levantan la frente. Y nosotros comenzamos a hallar por el otro lado de la acera. Y un 12 de octubre dijeron, tienen que venir vestidos alguien de aquí que quiera. Y a mí me dijeron, usted, ¿por qué no le dice a su mamá? Mamá era muy carga. Y me hizo un trajecillo y me vestí de indio. ¿Y para qué? Y la cuestión fue que me vine vestido de indio y viajaba de la casa vieja y a la parte del aserradero, viajábamos a pie. Y yo desfilé vestido de indio.
El 12 de octubre, y de una vez para toda una vida hasta el momento. ¿Va? Entonces de ahí, soy conocido como indio y conocen mi carro y de todo lado indio, y el taller El Indio, a Fran Indio. Sí. Y a los indios ahí ya hasta sus hijos salieron y nunca le molestó, o sea, al fin y al cabo es parte normal totalmente, ya le digo. Parte Tal era así que en algunas ocasiones me hace gracia porque alguno de las amistades, doña Zoila, ¿qué tal? Bien, ¿y usted, fulano? Me echó borrato, ahí llama. Y decía mamá, Mario Alberto, sí. Y dice, mira, ¿y está Gerardo? Y se quedó mamá un día. Mario Alberto, ¿a quién estás buscando? A Indio. Ah, sí, yo que esté como todo el tiempo me pregunta por Indio y ya está mamá. Ya, sí, no. Mamá me decía, Indio. Indio, o mis hermanas. Qué bonito. Gerardo, y de parte de toda esa vivencia en los diferentes campos que la vida lo ha puesto a usted, ¿qué cosas o anécdotas o cosas te han impactado, ya sea en Cruz Roja, como cantante, o en la vida cotidiana de anécdotas, que debe tener un montón, más en este mundo, tanto como de la Cruz Roja en la parte de emergencias, como también en la parte bohemia, que me imagino que hay un montón de anécdotas lindísimas con compañeros que tal vez ya no están? Hay una cosa que me impactó mucho la primera vez que trasladé un paciente y murió. Un pacientito, un niñito. Un niño. Y yo iba en la ambulancia grande, en la Chevrolet, la 164. Calle despejada. Lo trajeron en un Toyota de la brisa. Lo subimos ahí. Y agarro esa ambulancia y para el bajo. Carlos Castro Sandí. Yo ahí me decía, Gerardo Soque. Y antitos de llegar a Barranca me decía, yo creo que ya. Y yo siempre seguí por abajo. Yo llamé al final Carlitos Alfaro. Llamé por teléfono al hospital, por favor, que estén ahí. Y ya era dentro. Ya había descansado el niño. Eso me impactó, me dolió. Sí, qué duro, o sea, el tiempo no alcanzó. Después, le robó el café. Sí, aquí en una ocasión, el café es suyo. Cosa, cambiando de tema, Ajá. música. Voy a un festival de la canción a San Ramón, al cine Jet. Para gran sorpresa, el homenajeado era dedicado el finado Gilberto Hernández. Y va llegando don Gilberto, y ese día yo gané el Festival de la Canción. Y me dice, ahora están invitados para que vayamos a comernos un platito de comida ahí. Muy bien. Me dice don Gilberto, yo quiero que vayamos a cantar. Entre todas las callejeadillas que me he pegado yo, en una ocasión estuve por el mercado de Punta Arenas y me fui a visitar unos paniagua de Tapesco que iban a dejar repollo, agricultura ahí. Y eso no es una rocola, no es un equipo saneo, estaba don Gilberto cantando ahí. Y yo llegué y me metí en la colada y terminé cantando ahí. Con don Gilberto. Con don Gilberto Hernández. Y ese día me tocó estar en la actividad con don Gilberto Hernández. Él me invitó que lo acompañara. Y yo le dije que sí, que está bien, no había ningún problema. Ese día me habían prestado el carro de la finca, el carro de la lechería. Entonces tuve esa oportunidad de dirigirme tranquilamente, porque siempre me llevaban o me traían, porque ya era tarde de la noche. Y fui a cantar con don Gilberto Hernández. Muy bonito fue eso, para mí fue mucho. Y un bohemio, ¿verdad, don Gilberto? Uy. Terrible, ¿verdad? Él era, bueno, a pesar de que tenía aquella excelente voz y el bolero lo cantaba muy bien, yo tuve la oportunidad una vez de verlo cantar ahí en la Mancuerna. Un día pasé y ahí estaba don Gilberto, ya bastante mayor ya, porque... En el bar de Pichón. Sí, en el bar de Pichón, exactamente. Imagínense, cuando eso lo tenía Pichón.
en aquel momento y lo escuché cantar ahí. La única vez, la verdad y sí, aquel vocerón. Y Con la afinada Suri Villalobos, es Suri Benavides. Benavides, sí. Esa. Con ella disfruté en muchas era Suri. ocasiones. Qué buena era, ¿verdad? O sea, buenísima. Era un show. Y con las limitantes que se tenían, pero ella era una show. Yo llegaba a las fiestas de la Cámara, que se celebraban ahí por el almacén de suministros de Los Pinos. Sí, ahí arriba. Ahí estaban las galleras. La gallera era ahí, entonces se metió uno en las cantinillas de ahí y de un pronto a otro, Gerardito Alfaro, y ya está. Y dele viaje y póngale betún ahí. Ahí se amanecía. Se amanecía cantando. Se amanecía cantando. Y cantate tal pieza otra vez y la volvimos a cantar. Y ya cantábamos igual en primera y segunda, entonces la acomodábamos muy bonito. Con don Macario y el hermano de él, en paz descanse, don Rodrigo Rojas, ahí en Ciudad Quesada. Si él estaba por ahí, que se dirigía siempre, tenía él muy buena amistad con el finado Dagoberto Ampía, un médico de ahí de Ciudad Quesada, un tenor, un vocerón grave, cantaba lindísimo y tenía una taberna, se llamaba El Tropical, entonces él me decía, oí que anda el indio por aquí. Entonces sí dijo que llegaba a tal hora y ahí estaba la guitarra. Cuando él llegaba yo ya la tenía afinada y otra vez. Al rato llegaba Suri. Entonces un rato de música acordeón, un rato de música guitarra. Le entraba duro la cantaleta, muchos cantantes muy buenos llegaban ahí. Y entonces eran lugares muy bonitos. Y por puro amor, o sea, no era que mira cuánto... No. No, sí, o sea, el dinero nunca se veía, era el sentimiento, las ganas de cantar y... A veces se juntaba un poquillo de plata para regalarle a Suri, porque ella tenía que mantenerse de alguna forma y él no trabajaba, vivía de la música, entonces recogía algo ahí. Pero lo que la gente diera, exactamente. Sí, claro. El finado Carlos Ugalde, el que homenajearon con ponerle estadio Carlos Ugalde, un señor mayor, un pelo blanco muy bonito tenía, me lo deseo yo sin pelo. Él llegaba y me hacía gracia porque si yo estaba, digamos, ahí en la taberna tropical, el bar del doctor en pie, y había un lugar donde era donde nos sentábamos, el doctor don Dagoberto decía, ustedes se sientan aquí, entonces uno llegaba ahí y nos abrían una partilla y uno se pasaba ahí, siempre tenía oportunidad de saludar a todos, pero hay una partecita más alta y ahí nos reuníamos a charlar o algo, y don Carlos llegaba ahí y él me decía, Alfaro o Gerardo o Zarcero, venite y me acompañás. Para mí eso era algo increíble porque era un señor muy mayor. Y él llegaba y me decía, ¿y cómo está? Y ya cantaste, y vas a cantar. Y llegaba ahí, unos traguitos se tomaba él. Y los compartió conmigo. Y le agradecería y a la Gerardo, vida. nunca tuvo la oportunidad o lo tentaron cantar en un conjunto o dedicarse más profesionalmente, no tan bohemiamente, como ha sido hasta la fecha, de que le dijeran, mira, ¿por qué no venís aquí y te metes? O eso no te llamaba tanto la atención, sino lo suyo era ese compartir, ese bohemio, ese mundo que, bueno, para los que nos gusta la música, es lindísimo. Y vivir esos momentos, o sea, nunca estuvo tentado ya más profesionalmente, digamos. Tuve puertas abiertas a eso, no me llamaba la atención. Sí, eso no era lo que... Yo prefería estar cantando con usted aquí, una por allá, otra por allá, en lugar de estar fijo ahí, ¿no? Sí. El grupo La Brisa, les agradeceré porque nueva banda, donde yo estuviera, si me veían, me llamaban y venga y cántese una canción con nosotros. Una vez estaba en un lugar ahí y estaba alguien cantando y alguien se me arrimó por detrás y me dice, usted puede cantar tal pieza, y me dio la espalda y salió la pieza y yo la canté. Me dice, usted puede cantar una pieza en primera y segunda.
¿Y cuál le hago, la primera o la segunda? Haga segunda. Y me pusieron un muchacho ahí, y el muchacho cantaba en primera y se revolvía con la segunda, entonces yo le hacía la segunda y cantamos los dos. Y me dice, tome esta tarjeta, yo quiero que se quede hoy aquí para que cante con nosotros. Era el grupo Abacaxi, el administrador del grupo estaba ahí. Le dije, lo siento mucho, pero yo tengo que ir a ordeñar. Si voy así con las botas, yo pasé aquí a comerme algo y... Ya tomaba, sí. Y ya jalé. Y después me llamó por teléfono, man, que tenía las puertas abiertas si yo quería ir a cantar, porque le componía la primera voz al cantante del grupo. Ajá. Porque el hombre se desentonaba en el momento en que me oía cantar a mí. Entonces yo le decía, cante usted, cante para usted. No me escuche. Sí, no, exactamente. Entonces lo logré acomodar y después cantamos otras piezas ahí. ¿Tiene algún disco o algo grabado? Usted, digamos, que usted diga, mira, ahí tengo algo muy mío que grabé con fulano tal, no sé, un cassette en aquellos momentos, que debería pasarlo a un disco para que quede ahí Es en las increíble. memorias no de ahora, digamos, de Zarcero, digan, mira, este era limpio y cantaba, y ahí tenemos... Había un cassette de VH y yo lo llevé a donde una amistad allá en Naranjo y me lo pasaron a un disco compacto, donde salía yo cantando en un festival de la canción en San Luis Obispo, Estados Unidos. Un bar americano. Nosotros entramos con las ganas de ir a jugar billar y sonaba esa música muy bonita y pero se fajan a bailar todos los gringuillos con mexicanos, era... digamos que era mitad americanos y mitad mexicanos ahí. Y salió un grupo como decir los Tigres del Norte. Viera qué norteño más bueno. Maciza, Y yo aquella hasta música. que sentía las uñas así de largas. Y me dicen, los que quieran participar, y me meten un empujón y ¿Con quién iba? yo para adentro. Y en ese momento, el primero eran $100. Y yo fui a pasear allá a Estados Unidos un mes con $100 y el premio eran 100. Y pues ahí estaba la jugada, la Sí, pura sí, sí. media. Improvisadamente fui y canté y clasifiqué para la ronda a la semana siguiente. A la semana siguiente. Pero yo me iba ese día salimos en la noche, entonces no pude quedarme. Quedó la grabación, quedó el recuerdo y me regalaron $40, que eran un montón de plata. Qué bonito, ¿ah? Eso por ahí tiene que estar. Después para la subasta del 6, por ahí me enseñaron un cassette, don Miguel Muñoz, donde salimos varios cantantes, Yorleni Castro, Felipe Castro y otros ahí que... Yorleni, prima mía, Yorleni. Ay, qué increíble y qué bonito, Gerardo, toda esa etapa. Y música en general, bolero, romántica, ranchera. De todo. Nunca salsa ni merengue, nunca le dio por ese... Sí, hay veces se canta algo ahí, sí, tengo un hermano que le gusta mucho las cumbias, entonces igual, la primera y la segunda, y salen bonitas. Sí. Qué bonito. Y siempre, principalmente en segunda. Primera o segunda. Primera y segunda, ahí Sí. se la van. Bueno, Gerardo, ya se nos está acabando el tiempo, la hora se nos fue súper rápido, súper riquísimas todas esas historias que usted nos ha contado sobre su vida, sobre su trabajo, todo esa parte de Bohemia que muchos conocemos o lo hemos visto y todavía disfrutamos. En algún momento que lo vemos ahí, que todavía queda gente, todavía nos quedan gente, ¿verdad? Con ese espíritu de guitarras y bueno, siento que aparte de Sebastián, que es uno el más jovencito, queda muy poca, la gente joven ahora cuesta más, ¿verdad? Se ha profesionalizado tal vez y esa parte de bohemio se nos ha ido perdiendo y tal vez como para ir cerrando el programa, que usted nos diga aquí a todos los televidentes unas palabritas de cierre. Primero que todo, muchas gracias a ustedes y a Cooperfaro Ruiz por la entrevista que me han hecho. Quiero instar a los requintistas jóvenes que hay ahora
que he oído de unos muchachillos que requintean precioso, que no se dediquen solo a la música popular, saquen un poco de lo viejo. Me hace mucha gracia, como decir el hijo del doctor Blanco. Qué bárbaro, qué requintista más recarga, y es un muchacho joven. Está más o menos con la edad de Sebastián por ahí. Él se dedicó a eso y a su profesionalismo también. Sigan adelante. Metal enduro la música. Sepan en dónde se van a parar, porque la música induce a muchas cosas. Esa alegría o esa tristeza que lleva la música a uno adentro, lo puede inducir a embriagarse o a hacer cosas que no hacen falta. Perfecto. Don Gerardo, muchas gracias de antemano. Agradecer también nosotros a Naranjo Tour, a Coppel Faro Ruiz, a ZTV, al restaurante Quelites, que siempre muy gentilmente nos prestan este lugar para hacer el programa. Y a todos ustedes, síganos ahí en las páginas en Facebook, y nos vemos la próxima semana en su programa Le Invito a un Café. Muchas gracias. Ahora Coppel Faro Ruiz te ofrece el mejor internet a través de fibra óptica. Descubre nuestros paquetes que van desde los 30 megas hasta los 400 megas en esta nueva red de fibra óptica. Abraza la fibra con Coppel Faro Ruiz y disfruta del internet más estable, más rápido y más nuestro. Somos Coppel Faro Ruiz, somos más. Ya disponible en Llano Bonito, Lourdes, Sirrí, San Juanillo, Cañuela, Bolio, Alto Villegas, San Antonio, Barranca, San Luis. Descubre los secretos milenarios de Egipto y Jordania con Naranjo Tour. Imagina un viaje inolvidable donde el pasado cobra vida ante tus ojos. Explora con nosotros desde las majestuosas pirámides del Cairo, pasando por templos impresionantes de antiguas civilizaciones, hasta un mágico recorrido por el río Nilo. En Aswan, la historia se entrelaza con la naturaleza, ofreciendo paisajes que te dejarán sin aliento. Y esto no es todo, porque Jordania te espera con sus tesoros, como la enigmática ciudad de Petra. Con más de 30 años de experiencia, Naranjo Tour te garantiza los mejores precios para que hagas realidad el viaje de tus sueños. Tu aventura comienza aquí.